Pero, hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Veterinarias, el podcast veterinario que nos gusta usar dexametasona y enrofloxacina para todo. Juntos en el mismo dato. Así es, en la misma jeringa, aunque se haga silicona. Y bueno, pues bienvenidos a esta nueva emisión. Y bueno, hoy tenemos un nuevo invitado, sino nuestro primer invitado físico aquí en este pequeño estudio en la ciudad de León, Guanajuato. Y le doy la bienvenida y le agradezco al médico veterinario Daniel Centeno. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, Toño. No sabía que estaba inaugurando este lugar, está muy padre. La verdad que me sorprendiste. Sí, bueno, de hecho estás inaugurando también ese micrófono. La silla no, pero era la que había. Entonces, pues bueno, hoy vamos a platicar sobre la teleinyección, los equipos de teleinyección. Daniel Centeno, pues bueno, tiene esta empresa de Mexcapsule, por ahí algunos lo ubicarán. Tiene donde vende, bueno, estos equipos de teleinyección y pues los dardos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esta empresa? Pues bueno, Toño, ya llevamos 7 años siendo los representantes, 8 años siendo los representantes de Teledart en México. Teledart es una empresa alemana y pues se especializa en la fabricación de estos equipos, de este tipo de equipos, y pues bueno, actualmente pues los vemos de manera legal. Sí, y es algo muy importante, ya que por mucho tiempo en México se tenían que hacer maroma de teatro para traer algunos equipos de teleinyección, rifles, pistolas y todo eso, y me parece que es si no la primera de las primeras que lo hace de una manera directa con el proveedor y legal, ¿no? Sí, ya, bueno, cuando iniciaba mi carrera, hace ya 14, 15 años, la doctora Ivonne Cassain, ella traía ocasionalmente traía algunos equipos Daminject vía Estados Unidos, y era más compleja la importación, aunque nunca se ha detenido la importación ilegal de los equipos, es decir, por tierra, desarmados. Ya sabes cómo nos las gastamos para eso los mexicanos, ¿no? Parece que es deporte nacional de evadir impuestos. Claro. Y bueno, ¿de dónde surgió pues esta idea de emprendimiento? ¿Por qué dijiste un día quiero vender rifles? Pues bueno, yo veía que los rifles sí me parecían más complejos de traer, pero los dardos me parecía que eran un pedazo de plástico sin nada dentro, y no veía como la complejidad de traerlos, ¿no? Entonces también estaba encargado en ese momento de las adquisiciones de una institución, y veía el precio, que eran excesivamente costosos, y esto nos orillaba, y yo creo que muchos de los colegas coincidirán, en utilizar equipo hechizo, ¿no? Y que a veces fallaban, ¿no? Entonces los dardos de marca, por así decirlo, los guardábamos para ocasiones especiales, aunque ya no sé cuáles eran esas ocasiones especiales viéndolo en retrospectiva. Sí, pasaba mucho esto, ¿no? De que incluso en el momento en que compartimos pues donde trabajábamos, era pues una parte importante del trabajo realizar algunos dardos, ¿no? Y luego de esos 20 dardos que se hacían, servían 3. Entonces sí era una problemática real que ha existido en los zoológicos en esta década pasada, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, ya la verdad es que ya llevo bastante tiempo en esto, digo 7, 8 años, entonces ya tengo bastante bien estructurada la parte legal de la importación, que cada vez sí les tengo que decir que cada vez es más complicada, cada vez está más fiscalizado todo. Sí, y bueno, y más o menos cuánto está el precio de venta un dardo, ¿no? O sea, en el sentido de que mencionabas esto de los costos caros y que se tenían que fabricar hechizamente.
Bueno, en promedio un dardo de 3 mililitros ya con su estabilizador y su aguja está en torno a los 500 pesos, ya incluyendo los impuestos. Entonces sí es bastante costoso. Yo sí es algo que invito a nuestros colegas a que consideren en sus costos a la hora de ofrecer un servicio y que no regalemos nuestro trabajo. Claro que bueno, 500 pesos aproximadamente, lo que representa, bueno, para los que a lo mejor no nos escuchan en México, 29 dólares aproximadamente, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita mencionaste algo importante en esto de los costos o de los costos que se deben de incluir en un manejo, y generalmente los dardos o los equipos de la inyección, específicamente los dardos, están muy relacionados con la fauna silvestre. Pero, ¿qué otros usos le has visto en este tiempo que ya estás trabajando con esta empresa de la inyección? Pues fíjate que ya en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, se ha abierto un mercado bastante interesante, que es el de captura de perros ferales para esterilización y posteriormente volver a soltar. Que me parece que es una alternativa bastante viable para evitar toda la polémica, ¿no? En cuanto al bienestar animal. Creo que ahí estás cortando de manera muy importante el ciclo de que se siga aumentando la población de perros. Creo que sí es un punto que nos puede ayudar mucho, aunque yo también les comento que no es el primer ni el único método que se tiene que utilizar para el control de los perros, ¿no? Ya, sí, o sea, seguramente es, como dices, es una cuestión que tranquiliza las masas en el sentido de que hay personas que no les parece pues eutanasiarlos y buscan otras alternativas, ¿no? Aunque bueno, seguramente es un tema muy polémico en el que si realmente, bueno, seguramente funciona, pero los alcances que puede llegar a tener y que solo cubres, desde mi perspectiva, una parte de la problemática, ¿no? Que es solo que no se reproduzcan, pero los perros siguen ahí, ¿no? Así es, bueno, sí, bueno, ya otra vez también un tema muy polémico, pero sí, o sea, no se determina el problema. Y creo que este tema como moral, creo que es muy como mexicano, ¿no? Porque probablemente si lo comparáramos con otro tipo de problemas similares en otros países, se ha optado por la eutanasia directa en ejemplares cuando ponen en riesgo tanto vida silvestre como la salud pública. Sí, y de hecho hay probablemente dentro de la ciudad no exista tanto el problema, bueno, no sé, a lo mejor también puede haber el problema, pero me preocupa un poco más las áreas naturales protegidas, las playas, donde bueno, hemos visto videos de perros o jaurías de perros, o incluso a veces un solo perro comiéndose o atacando una tortuga, desenterrando huevos de tortuga, o por ahí me parece que hubo algo con un lobo marino, y bueno, y de la cuestión de aves, de serpientes, de otros animales, ¿no? Sí, en estas condiciones que describes, Toño, como por ejemplo áreas naturales protegidas o playas, los perros siempre van a tener una ventaja física sobre nosotros. Es decir, van a ser siempre más rápidos que nosotros, conocen mejor el terreno que nosotros. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco por medio de un dardo, no va a ser efecto inmediatamente, sino que más o menos va a tardar unos 5 o 6 minutos en promedio en empezar a hacer efecto, y le va a dar suficiente tiempo al perro para ir a ocultarse, y va a ser muy complicado encontrarlo, ¿no? Entonces, por eso es que te comento que no es como el método de elección o único que debe de haber para el control de jaurías de perros. Sí, muy importante, ¿no? Que a final de cuentas es también la seguridad de ese paciente, aunque
genere o que represente algún tipo de problemática, pues tampoco es como dejarlo a su suerte si llegara a pasar. Y en el caso de las ciudades donde que se llega a requerir este servicio, donde mencionas que pues igual los perros dentro de la ciudad pues tienen sus lugares de escondite, ¿cómo hacen para evitar esa situación de que, ok, ya le disparamos, tarda 5 minutos en hacer efecto, pero en ese momento ya se nos escondió? Bueno, en la ciudad, en el ambiente urbano, es como se me hace más fácil, porque ellos tienen menos posibilidad de ocultarse, y aunque nos lleven 100 metros de ventaja, pues siempre los vamos viendo en el asfalto. Aquí en el entorno urbano me parece que tenemos otros retos, como la seguridad, ¿no? O sea, el que a veces no sabes en dónde te estás metiendo, en qué colonias conflictivas te estás metiendo. Ya me ha tocado lidiar con personas que no les parece que se intente solventar de alguna forma este problema, y bueno, ese sí es un riesgo que ahora en León pues sí está bastante crítico. Ahorita estamos detenidos en ese aspecto. Sí, bueno, también esa luego suele ser pues una problemática importante, ¿no? La seguridad del personal, ¿no? Siempre se habla en todos los sentidos veterinarios, pues tener o garantizar la seguridad del personal con el que estamos trabajando, y bueno, incluido nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, en casos en donde ya fuimos agredidos de alguna manera, sí pedimos ya apoyo de la autoridad municipal, que nos acompañe a supervisar lo que estamos realizando, ¿no? O sea, es lo que les solicitamos. Ok, muy bien. Y bueno, si bien no solo son para fauna silvestre, y bueno, existen estas posibilidades o estas ventanas de servicio, de ofrecer a los perros ferales a las instituciones encargadas de rescate animal, pues bueno, también bueno, tú haces mucho la parte de fauna silvestre con la cuestión de teleinyección, ¿no? Uh-huh. Platícanos un poco en qué proyectos has trabajado, cómo has ayudado en este sentido del apoyo con el apoyo de la teleinyección. Bueno, de cajón estoy trabajando ya desde hace algunos años con Selvatenec, y saludos a Ena, por favor comparte este video. Sí, comparte por favor. Con ella hemos hecho algunos talleres, algunas demostraciones, y con lo que más trabajamos es con cérvidos, sobre todo venado cola blanca, que es lo más común que se puede llegar a encontrar. También, afortunadamente para mi experiencia, pero desafortunadamente para los ejemplares, los grandes felinos son bastante comunes que los tenga la gente. Uh-huh. Y pues nos toca realizar algunos manejos en ellos. Ya veo. Y por ejemplo, en estos, bueno, en el entendido de que las personas que nos están viendo y que podrían interesarse por este tema, con estos animales, o sea, ¿qué tan complejo es o no, o la diferencia de dispararle a un venado a un felino? O sea, ¿qué retos te encuentras en cada uno de ellos? Bueno, va a depender siempre de las instalaciones en las que se encuentren, ¿no? O sea, por ejemplo, Selvatenec tiene albergues muy grandes, extensos. Entonces, ahí pues se puede como complicar en el tema de los grandes felinos, pero generalmente no es el caso, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos, cuando se tienen grandes felinos bajo cuidado humano, se tienen en albergues bastante pequeños. Entonces, no hay tanta dificultad, por así decirlo, porque los tiros van a ser de 5 metros máximo.
En cambio con los cérvidos, o sea, ahí sí hay un poco más de dificultad, porque al ser presas, ellos siempre van a estar a la defensiva y tratando de ocultarse, y tienes que esperar a que te dé un tiro seguro, ¿no? Y otra cosa, bueno, tú serás testigo de eso, es que no hay que estresarlos tanto, ¿no? En cuanto ya ves que el rebaño está estresado, yo creo que lo mejor es detener el manejo y replantear la estrategia, ¿no? Y ver otro día cómo lo hacemos. Sí, bueno, esa parte es importante en la cuestión de este tipo de manejos. No es como de hoy tengo ganas de, hoy se me ocurrió anestesiar a este paciente. Habrá momentos en el que es una emergencia y se tendrá que hacer, pero todo este tipo de manejos deben de ser planeados en pro del bienestar de ese paciente y de, pues bueno, de los compañeros que lo acompañan en el rebaño, ¿no? Así es. Bueno, yo siempre les comento en las pláticas, en las charlas que damos, que muchas veces la inyección remota es el último de los recursos que tenemos como clínicos para administrar un medicamento, ¿no? No es nuestro primer recurso, porque siempre va a ser algo traumático para el ejemplar. Claro, y entonces en este sentido en el que mencionas que es nuestro último recurso, ¿en qué casos consideras, o sea, en qué casos podríamos usar la teleinyección? O sea, ¿en qué momento, en qué escenario se deberían de presentar para decidir este es el momento de usar un dardo, disparar un dardo a un paciente? Ok, lo que yo les comento es, bueno, vamos a instaurar un tratamiento en un animal que está enfermo, ¿no? Y lo intentamos de manera oral, o lo intentamos de manera voluntaria, la administración intramuscular, ¿no? Del medicamento. Y lo estamos intentando y llamamos al entrenador o al cuidador, la persona que le tiene más confianza, y no podemos, y entonces no vamos a dejar al ejemplar sin su medicación. O sea, a eso me refiero con que es el último de los casos. Es cuando ya agotamos todas nuestras herramientas y bueno, necesitamos asegurar un tratamiento para estos ejemplares, hablando de fauna silvestre, ¿no? Ese sería como a lo que me refiero como en el último de los casos. A lo mejor también pienso en un escape, o sea, en un escape pues no hay alternativa, o sea, hay que ir con los equipos. Sí, claro, no vas a estar intentando darle un anestésico oral para ver si se quiere regresar, ¿no? Y bueno, ahorita mencionas entonces esta situación en la que el imaginario colectivo, siempre que ve un dardo, y bueno, nos ha pasado cuando estamos trabajando con los animales y creen que esos dardos ya vienen precargados de anestesia, ¿no? Siempre dicen, le van a disparar un dardo anestésico, ¿no? Y ahorita, bueno, mencionas esta parte, ¿no? Que no solo es, bueno, no lo mencionas así, pero hablaste mucho de la parte del tratamiento médico, administrar supongo un antibiótico, un analgésico, un desparasitante, ¿no? O hacer entender a las personas o a los colegas que no están tan embebidos en el tema de la teleinyección, que no solo es para anestesia, ¿no? Sí, bueno, también es una de las preguntas que me hacen más frecuentes, que si ya los dardos vienen precargados. O sea, comentarles que los dardos no traen absolutamente nada, o sea, básicamente son jeringas vacías que el médico veterinario va a llenar con el producto que él considere para atender a su paciente, ¿no? O sea, y que, bueno, ya cuando los ves, pues de tranquilizante, pues no tienen nada, ¿no? O sea, ya todo lo contrario. Sí, claro. Y bueno, en el entendido de que a lo mejor ya tenemos algo de experiencia trabajando con estos equipos, pero comentarle a las personas que a lo mejor les interesa adquirir, les interesa aprender de esto, pero a lo mejor dicen, no, pues es algo complejo, yo nunca he disparado nada en la vida. ¿Es difícil aprender a usarlos? ¿Qué tan complejo es? ¿En qué radica el éxito o su éxito en un momento de acción verdadera o real? A ver, no sé tú qué piensas, pero para mí no es como una
ciencia de cohete, ¿no? O sea, no le veo el tema en que cualquiera de nosotros se ponga a practicar. Creo que ahí radica el éxito del manejo de estos equipos, la práctica constante y bueno, tal vez no todos van a alcanzar como cierta habilidad, pero creo que sí todos somos capaces de manejar, de poder cargar los dardos, de poder saber las piezas que componen el equipo. O sea, eso creo que cualquier persona lo puede realizar. Sí, ¿no? Y como dices, es una cuestión de práctica, ¿no? Y en el entendido de que no es una bala, no es un proyectil, y que las dinámicas, la física funciona de manera diferente, ¿no? Y es algo que la práctica pues va dando en el uso de estos equipos, ¿no? Así es, los dardos se comportan más similar a una flecha que a una bala, ¿no? O sea, en cuanto a que la fuerza de gravedad empieza a hacer sus efectos a partir de que sale del cañón, ya empieza a haber una caída en el dardo, ¿no? O sea, entonces eso es algo que con la práctica pues vas compensando con la parábola. Sí, claro. Y existen, bueno, también mencionar que existen ciertas reglas de seguridad al usar estos equipos, ¿no? Que no es, sí, puede aprender cualquiera, sí, puede usarlos cualquiera que tenga una experiencia o una práctica previa, pero existe también un código tal vez no escrito, o no sé si sí está escrito de seguridad. Pues yo sí lo tengo escrito, Toño, o sea, yo sí lo... caray. No, está bien. O sea, yo sí se los comparto como algo, como puntos a considerar. Por ejemplo, es no poner el dardo en el cañón, sino hasta el momento de que ya vamos a administrar el medicamento. También otra práctica que les recomiendo es no llenar la recámara del equipo hasta que ya estemos nosotros listos para administrar el medicamento. No llevar el dedo en el gatillo, que esa es a lo mejor una recomendación incluso de armas de fuego. Y hablando de eso, o sea, todos se tratan como si fueran armas de fuego, ¿no? A lo mejor no trabajar solo, porque a veces estamos trabajando con narcóticos ultrapotentes y podríamos tener algún accidente. Entonces, que nuestro compañero pues sepa que estamos trabajando con algunos fármacos potencialmente peligrosos y qué hacer en el caso de que haya algún accidente. No apuntar a nadie ni por error, o sea, ni porque estamos jugando, aunque sepamos que está descargado el equipo o el dardo. Y pues básicamente a lo mejor, no sé si se me está pasando ahorita alguno, pero sería de manera general. Sí, pues sí, me parece, digo, pues en su momento es algo que siempre se decía, ¿no? Y algo que sí recuerdo mucho, el no dispararse jugando o algo así, ¿no? Porque al final de cuentas a veces podría suceder algún error de quién usó ese dardo antes, ¿no? Y ahorita mencionas, hablando de eso, ¿no? O sea, sí hablamos mucho de no apuntes a nadie, no le disparas a nadie, pero ¿qué sucede en el entendido de que ya mencionaste que es un último recurso y que bueno, en algunas especies pues es la única opción a lo mejor en lo que vamos a generar, ¿no? Y sin ánimos de decir no los usen, pero estar preparados, ¿no? Para si llega a suceder, qué daños podría causarnos un dardo, ¿no? Dices que es como una jeringa plástica que funciona como una flecha, es plástico, pero que no qué tan seguros son, sino que podría causar en nuestro paciente y cómo deberíamos de estar preparados nosotros cuando usamos un equipo de teleinyección.
Bueno, sí, lo más común que me ha sucedido a mí, que incluso estoy propenso a que me suceda cada vez que disparo, es la administración intraósea del medicamento, ¿no? Afortunadamente yo no he tenido algún problema, pero sí pueden haber fracturas, puede haber penetración del dardo a las diferentes cavidades, tanto torácica como abdominal, es decir, que no calculemos correctamente la presión conforme a la distancia y el dardo perfore a nuestro paciente. Puede haber perforaciones oculares. Esas serían como las de más preocupación, ¿no? O sea, creo que las fracturas son bastante, que nos podrían preocupar más, ¿no? Ya después, si el tema de los ojos, yo lo que siempre les digo es que no apunten a los miembros torácicos, por lo menos al principio cuando estamos aprendiendo, ¿no? Hay que apuntar siempre a los glúteos. Sí, y entender que como todo, pues es algo que ya se ha explorado, se ha estudiado, y que a lo mejor no cada especie, pero sí cada grupo de animales tiene sus sitios de elección, de inyección de elección primaria y los de elección secundaria tal vez, ¿no? Entonces también como revisar, pues si vamos a usar este equipo de la inyección en alguna especie, pues revisar cuáles son las recomendaciones para esa especie, ¿no? Sí, creo que cuando creemos que ya sabemos algo, o sea, es cuando pasan los accidentes, como mencionas, ¿no? Creo que sí, antes de cualquier manejo es bueno ir a revisar la fisiología del animal, las dosis recomendadas, todo lo que haya publicado en cuanto al manejo de esos animales, porque no te voy a decir algo que se me viene a la mente, y a lo mejor te acordarás de los osos que tienen una capa de grasa bastante importante en el cuello y en miembros torácicos. Entonces, en miembros pélvicos, entonces se recomienda más disparar en el cuello, ¿no? de los ejemplares, con agujas por lo menos de 4 centímetros para que penetren al músculo. Sí, y esto por esta situación de la acumulación de grasa, ¿no? Que si tiras al cuarto trasero, pues te vas a encontrar con una inyección en un cuerpo graso donde no va a tener efecto, pues este medicamento. El efecto que tú esperas, ¿no? O sea, se va a empezar a absorber de manera errática y no va a ser el efecto que tú esperabas, y entonces todo se va a complicar. Hace muchos años compartíamos un lugar de trabajo, y en alguna ocasión teníamos como pues éramos jóvenes y con muchas ilusiones, pero teníamos esta situación en la que, por lo menos a mí me lo hicieron ver, que solo estábamos tirando y no nos preocupábamos mucho por la anestesia, ¿no? Que éramos más unos tiradores, ¿no? Entonces sí es importante como eso, ¿no? A lo mejor no tiene nada de malo, solo sea alguien que tira, pero pues bueno, marcar esa brecha o tomar la responsabilidad de que quien tira pues va a llevar una anestesia segura para el paciente, y si ese que tira a lo mejor no tiene las capacidades porque no es médico, porque es guardaanimal, pues que haya alguien que se haga responsable de esa anestesia, ¿no? Así es, creo que parte de la responsabilidad del médico veterinario también es saber cuáles son tus habilidades, ¿no? Con las que cuentas. Y creo que, no sé por qué, pero sí se da mucho esto de que todos queremos tirar, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando a lo mejor puede haber alguien más hábil en el equipo y pues no tiene nada de malo compartir esa responsabilidad, ¿no? Claro. Y es compartir la responsabilidad, justamente eso, ¿no? O sea, si tú tiras mejor, pues vas y ya la próxima yo tiraré, o sea, no pasa nada. O también pasa, Toño, que fallas un tiro y pues ya como que no estás seguro y mejor se lo pasas a otra persona, ¿no? Sí, y creo que eso también es importante en el sentido de, bueno, cuando te toca trabajar solo, pues tendrás que trabajar solo y ahora sí que pues darte
hacer lo mejor posible y en el entendido de que cada dardo cuesta 500 pesos Más el medicamento. más los medicamentos que pues no son nada baratos. Entonces pues apuntarse bien, pero sí es como parte de lo que mencionabas, ¿no? Sí, el trabajar con alguien de confianza para si hay algún problema con narcóticos, pero también el trabajar con alguien que pueda apoyarte. Siempre pasa, ¿no? Lo que dices, o sea, fallas uno y fallas Ya, dos, no, fallas tres, entonces ya estás perdiendo ahí, pues, dinero, por así decirlo. Si ¿no? los futbolistas pasan los penales, ¿por qué nosotros que ganan millones? Claro, pero, pues sí, el problema es que quién te regresa ese medicamento que se perdió. Oye, y hace rato mencionabas, no es como tal una bala, no son balas, pero en el sentido de la seguridad hay que manejarlo como un arma de fuego. ¿Se requieren permisos especiales para portar para la tenencia de estos equipos o no hay alguna disposición oficial con respecto a eso? Fíjate que el año pasado, en marzo del año pasado, hubo una modificación en la Ley Federal de Armas de Fuego, en donde redefinen el concepto de arma, en donde ahora un arma, antes como que sí solo era la distinción de arma de fuego, ¿no? Que tenía que ser un proyectil propulsado por un explosivo. Ahora la ley ya dice que cualquier objeto que lance por medio de gas un proyectil va a ser considerado un arma, ¿sale? Entonces estos equipos ya caen en la clasificación de arma, ojo, no arma de fuego, sino que pueden utilizarse como un arma, ¿sale? Y también en la misma modificación hay una legislación para un permiso que se necesita para la aportación de rifles de aire arriba de 25 joules. Okay. No sé cuánto es un joule, pero la potencia es la equivalente a un disparo de un rifle calibre 22. Ahora, los equipos que nosotros manejamos son el más potente, que sería el RD706, que va a estar saliendo aquí. Eso espero. Ese alcanza 7.5 joules cargado a la máxima potencia. Es decir, no entra dentro de la legislación. Ya la marca Teledart ya nos mandó sus pruebas de laboratorio para sustentar esto. Entonces no entran dentro de la legislación. Esta legislación se hizo para los rifles de PCP, que no aplican, es demasiada fuerza. Okay. Y entonces si vamos a hacer un trabajo y por X o Y una autoridad nos detiene y nos revisa y nos ve ese equipo, o sea, ¿cómo podemos hacerle entender? ¿O hay alguna distinción en los equipos? ¿Traen algún anuncio o algo así que diga que tienen esa potencia? No tienen ninguna distinción, pero bueno, cosas que yo siempre les recomiendo. Primero, nunca llamarle arma, nunca llamarle rifle, sino proyector veterinario, aplicador veterinario, sobre todo ante una autoridad. Si estamos entre colegas, podemos llamarles como queramos, pero con las autoridades es mejor dirigirse de esta manera. Y la otra es que transportarlos como si fueran un arma de fuego, es decir, en su estuche, desabastecidos, sin tanque y sin cañón. Bueno, en el caso de los Teledart, que se puede quitar el cañón, y en la parte trasera de tu vehículo. Si somos abordados por una autoridad, si nos pregunta si tenemos algo que reportar, solamente decirles que traemos un equipo veterinario, un aplicador veterinario, y en teoría no tendría por qué haber ningún problema. Sin embargo, nosotros siempre les recomendamos que cuando vamos a viajen con su factura, que nosotros sí damos factura, y con la negativa de la Sedena, que también nosotros les compartimos, para que lo traigan ahí como respaldo, ¿no?
Yo en lo personal nunca he tenido problemas y sí me he acercado con personal de la Guardia Nacional a comentarles, oye, voy a hacer este trabajo, este es mi equipo, y ellos lo revisan y no ha habido ningún conflicto. Sí, eso es importante incluso, ¿no? Cuando ya probablemente por ahí algunos en algún momento les tocará, si trabajan en algún zoológico y en conjunto con Profepa, atender algún tipo de resguardo de ejemplares donde se involucró autoridades de alto peso, ¿no? Como el Ejército, la Guardia Nacional, y pues sí presentar y mencionarles, ¿no? Que vean que no vas a hacer, aunque bueno, casi todos conocen de eso porque sí me ha tocado que llegan y luego ay, y el rifle, que no sé qué, y lo andan viendo, pues, pero sí es importante luego como presentar y mencionar qué es lo que tienes y con qué vas a trabajar, ¿no? Yo creo que cualquier autoridad, Toño, está familiarizado con armas de fuego y van a identificar rápidamente cuando no es un arma de fuego. Uh-huh. A mí lo que más me preocupa es policía municipal. O sea, okay. ahí es cuando, dependiendo de dónde, en qué ciudad te encuentres, va a ser como cómo te vaya la inspección. Pero si tú tienes todos tus papeles en regla y todo, o sea, yo me iría hasta las últimas consecuencias para conservar mi equipo y que no me lo quisieran quitar, ¿no? O sea, sería como la recomendación, porque no hay nada que te impida transportar. Incluso si no tienes ningún papel, no tiene por qué, no es acto de molestia el transportar. Ya. Y en eso, hablando a lo mejor en carretera, en tu auto particular, pero si llegases a tener pues un trabajo donde te tengas que mover por aire en un aeropuerto, o incluso en el transporte de este tipo ADO, Primera Plus, ¿qué recomendaciones o qué cuidados debes de tener, pues para no tanto infringir una ley, porque no se está infringiendo, ¿no? Pero para que no haya una confusión con alguna autoridad? Pues mira, en el caso de los aviones, yo lo que les diría sería que los eviten a lo más posible transportar este tipo de equipos, sobre todo en Volaris y en Viva Aerobús. O sea, en las económicas yo creo que sí hay que evitarlo. En Aeroméxico sí están más abiertos y saben cómo tratar este tipo de equipos, y que si te acercas al mostrador antes de tu vuelo, sí les recomiendo llegar con 5 horas de anticipación, no importa si es nacional, y comentarles que necesitan que van a documentar equipaje especial. Entonces ahí ya ellos ya saben el procedimiento, te van a cobrar más o menos como 2,500, 3,000 pesos, y personal de la Guardia Nacional va a subir personalmente el equipo hasta el avión. En Viva Aerobús y en Volaris no tienen este servicio, entonces yo no les recomendaría que hicieran esto. Y en los autobuses, pues la verdad es que sí, yo sí me arriesgo a no decir nada. O sea, empaco bien en su estuche y se lo doy al maletero y vamos. O sea, pero de todos modos viajas con todo tu papeleo. De todas formas con el papeleo. Pues si hay algo que reclamar, pues bueno, ahí llevamos todo lo que se pueda demostrar. Claro, pues sí, entonces ya saben, porque bueno, a veces, no lo sé, podría ser uno de los inconvenientes o alguna de las cosas que a veces nos frenan, pues es que yo tengo que viajar y me da miedo. Bueno, la situación que vivimos en México y en algunos otros lados, pues es a veces es pues sí, de la seguridad, que podrían pues quitarnos un equipo que pues no es nada barato, ¿no? Sí, bueno, que aquí nos dejen en los comentarios sus historias con estos equipos, si alguien tiene alguna experiencia con alguna autoridad, una mala experiencia, pero yo sí he escuchado historias de colegas en donde les decomisan sus equipos, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Pero bueno, también tiene que ver mucho esto de, a lo mejor no se consiguió de manera ilegal, pero no de la forma más... Pues sí, es ilegal. Sí, pues de la forma más
adecuada o importada y por ahí podría estar el problema, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que si tú cumpliste con todo lo que te pide la ley, pues vas a exigir que las autoridades cumplan también con lo que menciona la ley, ¿no? Si estamos pagando nuestros impuestos, pues también... Wow. Se está pintando de color rojo por acá. Oye, y bueno, pues bueno, qué buenas recomendaciones. Les digo, si alguien se había detenido en comprar por pues no tanto el miedo de que pase algo por su seguridad, tal vez sí, pero algo que sí me preocuparía a mí mucho es invertir una buena cantidad de dinero para que te lo quiten. A lo mejor no lo puedes recuperar, pero pues todo el tiempo que llevas, ¿no? Entonces me parece que esas recomendaciones podrían animar a algunos que no se han animado a comprar a adquirir uno de estos equipos, ¿no? Sí, otra cosa que yo les recomiendo a colegas es que sí es una inversión, pero lo que yo les recomiendo es que comiencen de lo más pequeño, ¿no? O sea, de lo más básico. Yo comencé con una cerbatana y fui subiendo, y que tus propios pacientes te vayan pidiendo ese servicio, ¿no? Que no vayas luego a comprarte el rifle más grande sino primero uno pequeño y luego un equipo pequeño, la cerbatana, luego una pistola subiendo de nivel, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que mencionas esto, ¿no? Bueno, me parece, o bueno, no sé cómo lo consideres tú, pero de repente me topo con algunos videos, bueno, y es entendible que a lo mejor solo tenemos ese equipo, ¿no? Pero, o yo lo considero así, no sé tú cómo lo veas, de que no todos los equipos se pueden usar en todos los pacientes y que tendrás que saber usar a lo mejor no vas a usar un rifle a lo mejor para dispararle a un gatito o a un temazate, ¿no? Sí. Pero pues tampoco, o bueno, a lo mejor sí puedes usar una pistola para dispararle a un hipopótamo o algo así, pero a lo mejor una pistola no te da el alcance para dispararle a una cebra a 20 metros, 25 metros, sí podrías, pero con un margen de error, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay? O sea, en el entendido de, o yo creería, me parece buena recomendación esa que haces, como de empezar con los equipos, pero si trabajas en una colección y a lo mejor, no sé, es un safari, sí, o es una UMA extensiva de muchas hectáreas y que no hay, o bueno, no sé, rifles que alcancen distancias a lo mejor tan largas, o cuál es la distancia mayor segura, o aquellos que trabajan en un zoológico pequeño donde las condiciones están más controladas, ¿qué equipo nos conviene comprar? Ok, bueno, para extensiones, pues sí, definitivamente el RD706, que alcanza aproximadamente 70 metros con dardos de 1 o 2 mililitros. Esto ya también va a depender de la habilidad del usuario, pero para esas condiciones sí vamos a usar eso. Para condiciones de zoológico, o sea, no sé, en lo particular, Toño, yo les recomiendo uno más pequeño, el RD106 o el RD206, en donde el máximo, a lo mejor ahí en los zoológicos tienes posibilidad de acortar la distancia entre el usuario y el paciente, ¿no? O sea, no va a ser tiros de 70 metros ni se te van a ir tan lejos los animales, ¿no? Si te dan siempre ese margen. 25 metros me parece un buen margen en esas condiciones, en las condiciones de zoológico bajo cuidado humano, ¿no? En general, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, yo me inclino un poco más, o sea, comparto eso en espacios como cerrados donde a lo mejor tu paciente no se debe ir más allá de 10 metros porque, no sé, está en un albergue pequeño o está en un cuarto de noche, pues podrías usar equipos no tan potentes, ¿no? Pero bueno, a veces también en un safari o en una UMA extensiva, pues sí requerirías a lo mejor un proyector más grande de tipo rifle, ¿no? Pero luego también, ¿qué es lo que nos podemos comprar o qué es lo que tenemos? O sea, en un mundo ideal sería eso, sí. Pero bueno, también pues desarrollar algún tipo de habilidad para hacer disparos un poco más largos, ¿no? Que también tiene que ver los calibres de la cerbatana para ayudarte a hacer un poquito de tiros más largos, ¿no? Sí, bueno, ahí sí hay como grandes diferencias, ¿no? En general Telebar maneja
11 y 13 milímetros. El 11 milímetros me parece mucho más preciso que el 13 milímetros, además de menos ruidoso. Entonces sí vamos a tener más precisión con el 11 milímetros. Pero el calibre 13 milímetros, hay otro tipo de dardos que la verdad yo no sé quién los venda aquí en México, que son los dardos, no vamos a decir marcas, pero que funcionan con una pequeña carga explosiva para ser activados, que son bastante precisos al momento de disparar a largas distancias, pero el problema aquí es precisamente la carga explosiva, ¿no? Y que su importación legal es muy complicada, porque ya estás hablando ahora sí de un proyectil fuego. Sí. Y bueno, ahorita mencionas esto del ruido, que también me parece algo importante en los pacientes, que si bien hay por ahí seguramente algunos, no que estén en contra, pero sí he escuchado algunas discusiones o he leído algunas discusiones relacionadas a el bienestar animal con el uso de dardos, que bueno, ya mencionabas hace rato que es la última, como le decías, la última instancia, la última opción que tenemos, ¿no? Pero también, ¿qué tanto afecta el ruido? A lo mejor no necesariamente en ese momento, o la primera vez me parece que siempre es como que no lo ven, pero luego el reconocer incluso las personas, la situación, el ruido, qué recomendaciones hay para, ahora sí que como dicen, pacientes muy baleados, muy dardeados. Ya muy correteados. Muy correteados. Sí, yo creo que sí cambiar la estrategia, ¿no? Ganarles el tema intelectual, ¿no? Toño, a veces queremos actuar de manera impulsiva, estamos actuando de manera como ya en el rush de estar trabajando, queremos hacerlo de una sola manera y no utilizamos la estrategia. Yo creo que, por ejemplo, el ocultarnos en árboles y que un equipo nos esté arrimando a los ejemplares, los esté arreando, eso funciona bastante bien. Por ejemplo, en safaris, disparar desde los camioncitos de los visitantes, eso funciona bastante bien, los animales no se estresan, ni siquiera ya llevar, por ejemplo, también hacer la carga del dardo fuera del sitio, ¿no? Del sitio, que no escuchen ni siquiera en el momento que activas el dardo, eso hace una diferencia. Llegar temprano, yo creo que también es muy buena estrategia, ¿no? Sí, bueno, y esto de llegar temprano y trabajar temprano, pues también ayuda, especialmente si vamos a anestesiar, ¿no? Ya en el entendido y en recordarles que pues los anestésicos o un paciente anestesiado pues pierde ciertas capacidades fisiológicas, entre ellas la de termorregular, ¿no? Entonces, pues no hacer un manejo a las 12 del día 5 de agosto, ¿no? Ándale. Y eso surge mucho por lo que tú comentabas, ¿no? O sea, de la falta de planeación en los manejos, que todo se hace a mera hora, que no estás haciendo nada, y como no estás haciendo nada, pues ¿por qué no vamos a anestesiar algo, no? Entonces, sí creo que ahí falta planeación. Claro, la planeación es importante, ¿no? También algo que menciono luego en clases y en pláticas sobre eso es: la planeación es la base del éxito, ¿no? Si bien a veces las cosas pueden cambiar, pero debes de tener una planeación base y un plan B. Así es. Sí, estar abiertos a modificar el plan, pero sí, todo, y compromiso, ¿no? Yo creo que también el compromiso y la mente abierta de todos los participantes, de todos los colegas, que estén abiertos a escuchar estemos abiertos a escuchar diferentes puntos de vista. Yo creo que eso es bastante importante, y además que nos va a llevar al objetivo final, que es el bienestar de nuestro paciente. Así es, y enriquecedor para cada uno de nosotros también. Bueno, ahorita mencionabas esta parte de el apoyo de las personas de arrear a los pacientes. Creo que también sería importante como mencionar esta parte hablábamos de la seguridad hace rato,
también saber o también explicarle a estas personas que nos ayudan a mover los animales hasta dónde o dónde vas a estar colocado para que no haya algún mal rato, ¿no? O algún accidente. Además de que esta movilización de los animales, este arreo de los animales, es como muy sutil, ¿no, Toño? O sea, tampoco se trata de espantarlos, sino ir acortándoles el espacio cuando estamos hablando en ranchos cinegéticos, en espacios muy grandes. O sea, es que siento que hay veces que hasta parece que los animales nos ganan el intelecto, ¿no? Sí, nos ganan la jugada, y por eso te decía, ¿no? Porque yo sí veo que ya muchos animales sospechan incluso del ambiente que se vive cuando va a haber un manejo, ¿no? No me dieron de comer a mi hora, no ha venido nadie a verme, todo eso, ¿no? A ese individuo sé que siempre se acerca con esa cosa que trae y me pasa algo. Sí, entonces yo creo que ahí nos están ganando la batalla intelectual, ¿no? Cuando actuamos de esa manera, ¿no? Siempre repetitivos, y creo que ahí debemos de ser más estratégicos. Muy bien, y pues bueno, ¿alguna otra recomendación general para el uso, la compra, el mantenimiento, por ejemplo, a lo mejor de este tipo de productos? Me gustaría a lo mejor que hablaras un poquito del mantenimiento, qué se tiene que hacer como para que pues la vida útil de nuestros equipos pues dure lo que dicen las garantías, ¿no? Sí, bueno, en general las marcas que vamos a encontrar aquí en México son de muy buena calidad, aunque la única que los respalda con una garantía pues sí es Teledart, ¿no? En realidad Teledart no su mantenimiento es muy básico, solamente hay que mantenerlo ubicado en los O-rings que tiene visibles y que están expuestos al frío del CO2, y mantener el cañón limpio, limpiar con un trapo seco, y en el caso de los cañones que son de bronce hay que aplicar un anticorrosivo. De ahí en fuera, o sea, retirar los tanques que no utilicemos, pero de ahí en fuera no hay como que mayor tema con el mantenimiento. Y nosotros les mandamos, por ejemplo, hay veces que se daña algún O-ring, eso se lo mandamos sin costo. Ya no, por ejemplo, las caídas ya no lo cubre la garantía, pero de todas formas nosotros les conseguimos las piezas originales. Que sí nos ha pasado que sobre todo los manómetros se les cae el equipo accidentalmente y el manómetro se rompe. Entonces con nosotros se los traemos sin ningún problema. Muy bien, Dani, entonces pues bueno, ya casi para cerrar, y agradecerte pues este tiempo, esta charla tan enriquecedora, con todos estos datos que podrían ayudar a los colegas a pues profesionalizarse más en este sentido. Bueno, primero que nada, ¿qué consejo le darías a los colegas que ya están ejerciendo la medicina, a aquellos colegas nuevos que están todavía estudiando y que están por salir en este mundo de la teleinyección, ¿no? Ojo que ahorita solo nos enfocamos mucho a la teleinyección, no nos metimos tanto a la anestesia, que sí ya será tema de harina de otro costal, ¿no? Sí, pues bueno, la verdad es que sí hay un mercado para este tipo de servicios, para la captura incluso de perros y gatos ferales. Sí hay un mercado. Les recomiendo que a los que ya salieron y también a los que no han salido, que busquen capacitación, que busquen algún taller, algún curso en donde se manejen este tipo de equipos, y que vayan practicando, ¿no? Que vayan practicando de alguna manera y que comiencen poco a poco. Eso sería lo que les recomendaría. Muy bien. ¿Y ahorita algún curso que tengas en mano o o en algún lugar donde puedan ver si hay algún curso de donde tú estés ahí involucrado? Pues síganos en nuestras redes sociales, Next Capture, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y nada más.
TikTok no tenemos todavía, pero síguenos por ahí. Y también van a estar apareciendo nuestros teléfonos en alguna parte de este video. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por estos consejos, por esta charla de equipos de teleinyección. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte y pues bueno, despedir este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Conversaciones Vets, en Facebook como Conversaciones Veterinarias Podcast y en TikTok como Conversaciones Vet. También síganme a mí en Instagram en @sovetmx y bueno, pues ahí estamos viendo. También ayúdanos a compartir este video, a darle like, a hacer comentarios, por favor, eso también nos ayudaría mucho. Ya por ahí si tienen alguna duda en particular, primero pregunten aquí y ya luego pregunten en Nextcapture para generar una comunidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Daniel, y despedir este programa y agradecer a todos los que nos están. Hasta luego. Hasta luego, gracias, señor.